Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. ¿Qué tal? Bueno, pues vamos a repasar las propiedades de las potencias. ¿Cuáles eran? Pues en primer lugar tenemos el producto de dos potencias con la misma base, en este caso la A es la misma base, y diferentes exponentes, y para ello pues había que dejar la base y sumar los exponentes. Esta era la primera propiedad. La segunda propiedad es la división de potencias de la misma base es la A y diferentes exponentes B y C, nos dicen que pues, para realizar esta división lo único que tenemos que hacer es dejar la base y restar los exponentes, siempre el primero menos el segundo. La tercera propiedad nos dice que si tenemos una potencia elevada a otro exponente, es decir, A elevado a B, una potencia elevada a otro exponente C, lo que tenemos que hacer es dejar la base, dejar A y multiplicar los dos exponentes, B por C. La cuarta propiedad nos dice que si tenemos el producto de dos potencias de diferente base pero mismo exponente, lo que tenemos que hacer es multiplicar las bases, poner el resultado del producto de las bases y dejamos el mismo exponente. La quinta propiedad es que si tenemos la división de dos potencias de diferentes bases pero mismo exponente, lo que tenemos que realizar es la división de las bases y a ese resultado le ponemos el mismo exponente. Y luego, por último, tenemos una última propiedad. Y es que cualquier número elevado a 0 es 1. ¿Vale? Pues vamos a realizar algunos ejemplos de cada uno de ellos. Por ejemplo, si yo tengo 2 elevado a 3 multiplicado por 2 elevado a 5 multiplicado por 2 elevado a 7, ¿cuánto da? Pues yo tengo aquí el producto de tres potencias de la misma base, es decir, la base que tengo es 2, ¿vale? Es la misma base. Luego lo que hago es dejo la base y sumo los exponentes. Pues 3 más 5, 8, 8 más 7, 15. Pues resultado 2 elevado a 15. Otro ejemplo. Pues 5 elevado a 2 por 5 por 5 elevado a 0, pues lo que hago es, como tengo el producto de potencias de la misma base, la base es 5, pues lo que hago es, dejo la base y sumo los exponentes. Aquí tengo un 2, un 1, siempre que no haya nada es un 1 y un 0. Cuando sumo eso, pues me da 3. Vamos con otro. Si yo tengo, por ejemplo, la división de potencias de la misma base, división de potencias de la misma base. ¿Por qué? Porque aquí tengo un 2 y aquí tengo otro 2. ¿Qué hago? Pues dejo la base, como bien me dice la teoría, y resto los exponentes. 5 menos 2, ¿cuánto es? Pues 3. ¿Vale? Otro ejemplo. 19 elevado a 6 dividido entre 19 elevado a 4. Pues aquí tengo dos potencias de la misma base, 19, y diferentes exponentes. Por lo tanto, para dividir potencias de la misma base, cojo las bases y las resto. O sea, cojo los exponentes y los resto, disculpa. Entonces, dejo la misma base, 19, y ahora resto los exponentes. 6 menos 4, 2. Otro ejemplo, con la otra potencia. Imagina que yo tengo una potencia 3 elevado a 2. Y esta potencia está a su vez elevada a otra 4. ¿Qué hacemos? Pues según nos dice la teoría es dejo la base y cojo estos exponentes y los multiplico. 4 por 2, 8. Otro ejemplito. Pues 5 elevado a 6 elevado a 11. Pues si tengo una potencia elevada a otra potencia, lo que tengo que hacer es dejo la base y multiplico los exponentes. 66. 11 por 6, 66. Y si ahora lo que tenemos es la multiplicación de potencias de diferentes bases, pues por ejemplo,
3 elevado a 4 multiplicado por 2 elevado a 4. Multiplicación de bases diferentes, pero mismo exponente, ¿vale? Pues, ¿qué hacemos? Multiplicamos las bases. ¿Cuánto es 3 por 2? 3 por 2, 6. Y el exponente coloco el mismo. Otro ejemplo. 25 elevado a 2 multiplicado por 2 elevado a 2, 2 al cuadrado. Pues aquí tengo multiplicación de potencias de diferentes bases, pero mismo exponente. Luego multiplico las bases, 25 por 2, pues 50. Y ahora coloco el exponente. Y si lo que tuviésemos fuese división de potencia de la misma base, pues vamos a verlo. Si yo tengo 15 elevado a 4 dividido entre 5 elevado a 4, pues ¿qué vamos a hacer? Yo veo que aquí mis bases son diferentes, pero tengo justamente los mismos exponentes. Divido las bases, 15 entre 5, 3. Y coloco el exponente, 3 elevado a 4. Otro ejemplo, 27 elevado a 5 dividido entre 9 elevado a 5. Pues lo mismo, división de potencias de la misma base, de diferentes bases, pero mismo exponente. Pues lo que hacemos es dividir las bases, 27 entre 9, 3. Y dejo el exponente, 3 elevado a 5. Y aquí en la sexta propiedad que dice cualquier número elevado a 0 es 1. Pues a ver, si yo tengo 3 elevado a 0, pues mi resultado 1. Pero es que, ¿y si tengo 25.000 elevado a 0? Pues 25.000 elevado a 0, 1 también, ¿vale? Vamos a coger todas estas propiedades, las voy a mezclar y vamos a realizar algunas operaciones combinadas, ¿vale? Venga, vamos a hacerlo. Bueno, para las operaciones con potencias, además de saber las propiedades de las potencias que están ahora recuadradas en rojo, también necesitamos recordar la jerarquía de operaciones, ¿vale? Aquello de primero los paréntesis, ¿vale? Primero paréntesis y corchete, segundo se hacen las potencias, después se harán las multiplicaciones y las divisiones y después las sumas y las restas. Os los voy a poner en un cuadrito, ¿vale? Voilà, ahí está el cuadro de la jerarquía de operaciones, ¿vale? Muy bien, pues vamos a ver unos ejemplitos. En este primer ejemplo, si nos fijamos, tenemos entre paréntesis el producto de dos potencias de la misma base y diferentes exponentes. Luego, como lo primero que tengo que hacer son los paréntesis, vamos a resolver eso. Para multiplicar esto, dejo la misma base y sumo los exponentes. Aquí cuando no había nada hay un 1, 1 más 2, 3. A continuación, pues copio lo que no he usado. Y ahora, para dividir potencias de la misma base, fijaos que es verdad que tengo también los mismos exponentes, pero como tengo la misma base, siempre voy a usar el de la misma base. Si tengo la misma base y tengo que dividir las potencias, pues resto los exponentes. Es decir, tendría 3 elevado a 3 menos 3, 0. 3 elevado a 0. Y cualquier número elevado a 0 era 1. Muy bien. Vamos a por el segundo ejemplo. Muy bien, pues aquí tenemos el segundo. En el segundo se puede ver que hay unos corchetes, ¿vale? Mira, aquí hay un corchete que abre y cierra aquí. Y dentro del corchete identifico que yo tengo aquí una potencia elevada a otra potencia y después esa potencia elevada a otra potencia multiplica el 4. Luego, ¿qué es lo primero que voy a realizar? Pues eso, la potencia elevada a otra potencia. Luego copio mi corchete y resuelvo ese 4 elevado a 2 elevado a 3, que era, dejo la base y multiplico los exponentes. 2 por 3, 6. A continuación copio todo lo que tengo. Luego será por 4, cierro el corchete y a continuación tengo un dividido entre 4 elevado a 7. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues lo mismo, resolver lo que hay dentro del corchete. Y dentro de mi corchete, ¿qué tengo? Pues tengo una multiplicación de potencias de la misma base.
Para multiplicar potencia de la misma base se dejaba la base y sumábamos los exponentes. Aquí hay un 1, luego será 6 más 1, 7. Y a continuación pues copio lo que no he usado. Estupendo. Y ahora lo mismo que antes. Para dividir dos potencias de la misma base, se dejaba la base y se restaban los exponentes. Luego 7 menos 7, 7 menos 7, 0. Y cualquier número elevado a 0, 1. Muy bien, pues vamos a hacer otro. En este ejemplo, pues lo que tenemos es un paréntesis y dentro de ese paréntesis tengo multiplicación de potencias de la misma base. Luego dejábamos la base y sumábamos los exponentes. Este exponente que tiene 1, 1 más el 4 más el 3, 1 más 4 más 3, 8. A continuación copio el resto, dividido entre 2 elevado a 2. Y ahora aquí tengo división de potencias de la misma base. Dejamos la base y restamos los exponentes. 8 menos 2, pues 6. Pues el resultado 2 elevado a 6. Vamos a ver otros ejemplitos. Aquí tenemos nuestro cuarto ejemplo. Si os fijáis, tenemos el producto de varias potencias, pero no todas ellas tienen la misma base. Entonces, ¿cómo se hace esto? Se hace siempre de izquierda a derecha, ¿verdad? Luego, lo primero que yo me encuentro es esta multiplicación. ¿Y esta multiplicación yo puedo hacerla? Sí, porque tengo el producto de dos potencias de la misma base y diferentes exponentes. Luego dejábamos la base y sumábamos los exponentes. Aquí hay un 1, ¿verdad? Pues 2 más 1, 3. Y a continuación copio el resto, lo que no he usado. Y ahora nos fijamos a ver qué tenemos. Ya no tenemos multiplicación de potencias de la misma base, sino que lo que tiene igual son los exponentes. Por lo tanto, cuando los exponentes eran iguales y las bases diferentes, pues esto es la propiedad número 4, lo que hacíamos era multiplicar las bases. 2 por 4, 8 y dejo mi mismo exponente. Vamos a ver otro ejemplito. Muy bien, pues aquí tenemos el siguiente ejemplo. Y nos ocurre lo mismo que antes. No tengo la misma base, pero sí que tengo los mismos exponentes. ¿Os fijáis? En el exponente siempre tengo un 2. Luego voy a hacer las operaciones de izquierda a derecha. Cojo estos dos primeros y tengo aquí una división de potencias de diferentes bases y mismos exponentes. Bueno, pues entonces lo que tengo que hacer es dividir las bases. 18 entre 3 a 6. Y coloco el mismo exponente. Y a continuación copio lo que no he usado por 5 elevado a 2. ¿Y aquí qué tenemos? Pues lo mismo. Aquí ya tengo una multiplicación, pero de potencias de diferentes bases y mismo exponente, en el que multiplicamos las bases, 6 por 5, 30, y dejamos el exponente. ¿Vale? Voy a hacer un último ejemplo. Muy bien, pues si nos fijamos en este ejemplo, tengo un producto de potencias de diferentes bases, pero siempre el mismo exponente. Luego, ¿qué puedo hacer? Pues multiplicar las bases del tirón. 2 por 3, 6, 6 por 9, pues 54. 54 elevado a, pues 4. Muy bien, genial. Pues nada, esto es todo para repasar las operaciones con potencia. ¿Vale? Bueno, espero que os haya servido y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo, hasta luego chicos.